Bueno, estamos con Germán Mangione, autor de este fantástico libro, a ver si se ve ahí, ¿Por qué volver a Monteagudo?, editado por Editorial Ágora en este 2025, en que se cumplen 200 años del asesinato de Monteagudo en la ciudad de Lima. Y Germán, en esta entrevista que llevaremos adelante, nos va a contar un poco, bueno, quién es este personaje tan particular. Antes de comenzar, digamos que Germán es periodista, es diplomado en economía política e investigador de temas vinculados a la soberanía, la economía y el comercio exterior. Bueno, y es un luchador por la soberanía, así que es un honor contar con tu presencia, Germán. Hola Santiago, un gustazo estar charlando con vos. Me gusta la presentación y siempre me gusta también cuando hago las presentaciones del libro y todo, por respeto a quienes dedican su vida y su estudio al tema, aclarar que eso, a mí me interesan esos temas más vinculados a la política y la economía. No soy historiador, no soy profe de historia, simplemente te diría el único título que me cabe es ir más tipo apasionado por la historia. Desde ahí Bueno, viene lo del libro, ¿no? que no es poco, que no es Que no es- poco. Bueno, vamos a hablar de Monteagudo, que te confieso que hace años es un personaje que me atrapa, me atrae. Quienes no han leído la novela se la recomiendo de Bonazo, ¿no? La venganza de Ujú. los patriotas, está centrada en la figura de Monteagudo, que como bien veremos a lo largo de esta conversación, bueno, tuvo parte en los principales acontecimientos de el que sea quizá el periodo más importante de nuestra historia, en que se definieron en definitiva las configuraciones de nuestros estados, de las sociedades, etcétera, etcétera, post-independencia, ¿no? En ese transcurso de conquistar la independencia. Así que bueno, vamos a comenzar por el principio. Contanos un poquito dónde nació Monteagudo, dónde estudió, dónde pasó sus primeros años y dónde adquirió sus ideas. Bueno, en la vida de Monteagudo no es un tema cualquiera, el de su estudio o el de su formación, porque digo, no es un tema cualquiera en la vida de Monteagudo ni de ninguno de los principales referentes de la independencia americana, porque Monteagudo, al igual que Moreno, que Castelli, Monteagudo es un hombre nacido en Tucumán. eh, Siempre hago esta diferencia porque me parece que es importante, a diferencia de otros patriotas que por ahí conocemos más, no viene de familia patricia, no viene de familia de funcionarios, ¿no? Como sí puede pasar con otros, no fue a estudiar a Europa, no. Este diría es uno de los más humildes de los patriotas, por su origen, que además no solo su origen socioeconómico, sino su origen racial, que después podemos charlar sobre toda la controversia en torno al origen racial de Monteagudo, pero digo, era descendiente de mulatos, era de una familia no acomodada de Tucumán, y a partir de su vínculo con algunos sectores de la iglesia, fue apadrinado a lo que era el centro de pensamiento del virreinato del Alto Perú, en aquel momento que era Chuquisaca, la Universidad de Chuquisaca, que está donde hoy sería Sucre, en Bolivia. Eh, Digo, ese lugar es muy importante porque es lo que algunos historiadores llamaron la escuela de cuadros de la revolución, ¿no? Ahí se formaron los principales cuadros de la revolución. Cuando vos repasás, yo no tengo las anotaciones acá a mano, pero cuando vos repasás la conformación de la primera junta, cuando vos repasás el Congreso de Tucumán, cuando repasás la Asamblea del año 13, vas a encontrar una gran cantidad de egresados de Chuquisaca, porque efectivamente era el centro de pensamiento, porque además cerca de Potosí, donde era el centro económico, hoy nosotros tenemos una mirada muy, eh, ¿cómo te diría? Muy porteñocéntrica de la historia de la liberación americana, pero en realidad estamos hablando de que allá por el 1800 no era lo principal, no se miraba tanto hacia Buenos Aires, sino que estaba todo depositado en el Alto Perú. Bueno, ahí cae Monteagudo, Sí, sí, la eh, geografía económica era distinta. El totalmente centro distinto. económico del Virreinato del Río de la Plata estaba allá. Y Estaba evidentemente allí. alrededor de un centro económico teníamos un centro cultural y educativo de excelencia, como era la Universidad de Chuquisaca, efectivamente. Sí, no sé, de hecho la Universidad de Chuquisaca se funda antes que la Universidad de Buenos Aires, antes que la de Córdoba inclusive. Eh, bueno, hacia ahí llega Monteagudo, no casualmente también porque Tucumán en esa configuración que decimos del norte,
del norte como centro, Tucumán tenía un lugar fundamental, era por donde pasaba todo hacia el norte, ¿no? Entonces Tucumán también tenía una conexión con Buenos Aires y con el Alto Perú. Bueno, llega ahí y ahí me parece que es muy, muy interesante, él se recibe de abogado, pero como le pasó a Castelli, como le pasó a Moreno previamente, Castelli y Moreno egresados antes que Monteagudo, eh, Lo de Monteagudo nace en 1790, haremoslo. 90, sí. Y se egresa, vamos a decir, sí, en el 19, ahí. No en el 19, en En el 1809, 9, en el 9, con no en el 19 19. años. Sí, 19 añitos. Eh, pero lo que es interesante es que, como te decía, como Moreno o como Castelli, tenían padrinos, tenían tipos que no solo le permitieron a Monteagudo llegar hasta ahí, sino que además le dieron acceso a lecturas que tampoco ni siquiera estaban, o sea, con lo avanzado y lo progresista, entre mil comillas, que podía ser la Universidad de Chuquisaca, dirigida por la Iglesia, seguía habiendo en aquel momento ideas prohibidas. Pero esos libros prohibidos que venían de Europa estaban en la casa de algunos clérigos, de algunos, ¿no? De algunos oidores, que eran los funcionarios de aquel momento, y a eso tuvo acceso Monteagudo. Y lo más interesante me parece que es, ya pensando de ahí en más, digo, no para irnos para adelante, pero para pensar esta idea del pensamiento y de la escuela de cuadros, que en Monteagudo, para mí, por lo que he podido conocer de su obra, en realidad, en Monteagudo se configura uno de los primeros pensamientos realmente americanos, porque no solo porque ahí llegaba, esto que decíamos, todas las ideas de la Revolución Francesa, las ideas del iluminismo, sino que además eso se combinó con un conocimiento de todas las rebeliones originarias, de todo lo que tenía, que después se expresa, ¿no? Cuando uno sigue la carrera política de Monteagudo y de Castelli, que enseguida se encuentran y se conocen, eh, se expresa esa, yo en el libro le pongo la huella originaria. Y eso además, combinado con una práctica revolucionaria. Digo, el tipo de intelectual de Monteagudo conforma, no es una copia de los pensamientos europeos, no es simplemente una adaptación de los grandes pensadores europeos antimonárquicos. Además, da la sensación que se construye como un pensamiento realmente americano. Me parece que eso es fantástico en Monteagudo, por eso también en esto de recuperar a Monteagudo tiene que ver con esa mirada y con esa obra. Bueno, Monteagudo se recibe ahí más largo el título, pero para resumirlo, de defensor de pobres. Lo ponen de abogado de defensor de pobres. Y Una comienza especie de defensor del pueblo, ¿no? O de, sí, algo sí, así, sí, como un de abogado fiscal para popular. un fiscal popular, exactamente. Eh, Ahí empieza a aparecer la actividad propagandística de Monteagudo. Porque en realidad Monteagudo, más allá de ser un gran intelectual, bueno, que uno no termina de entender por qué conocemos tan poco de la obra, con la obra prolífica que tiene, y con lo acertada además de su obra, además era un gran propagandista, desde siempre lo fue, propagandista de ideas. Eh, Ahí Monteagudo elabora un primer texto que no está firmado por él, que circula ilegalmente, que se llama la Carta de El diálogo. el diálogo de Atahualpa y el rey Fernando VII en los Campos Elíseos, que es un texto imaginario en el que un rey inca charla con Fernando VII, que había sido depuesto en Europa por Napoleón. Fernando VII protestando, diciendo, bueno, me sacaron todos mis derechos, y Atahualpa diciendo, bueno, no es muy distinto a lo que ustedes hicieron acá con nosotros, Exacto. ¿no? Un formato de sátira, ¿no? De crónica, la verdad que brillante. Y mira, Y, hace poco, en este mismo episodio, en este mismo ciclo de entrevistas, trabajé con un colega que estudió el Plan Inca de Belgrano, ¿no? Y toda la discusión sobre la monarquía incaica en el Congreso de Tucumán del 16. ujú, Y ahí aparece la cuestión del Inca, ¿no? El Inca y el claro. imaginario indígena en torno a la restitución de derechos, eh, bueno, barridos, ¿no? Por el colonialismo español, etcétera, etcétera. Y cómo esta cuestión de restitución del Inca opera muy fuerte en ese contexto. Y Sí, una idea que Monteagudo trabaja eso en esos mismos diálogos. incluso lo toma San Martín, después también cuando Sí. charlemos del tema de Perú y el protectorado del Perú, esas ideas están siempre dando vueltas, ¿no? Eh, bueno, muy interesante, y además muy interesante porque en esa misma época que ese panfleto, vamos a ponerle así, que ese fanzine de Monteagudo empieza a circular, Monteagudo se recibe con una tesis
que a la mirada de hoy diríamos, qué chupamedia, es una tesis asquerosa la de Monteagudo, reivindicando la potestad de los reyes sobre sus súbditos, ¿no? Un tipo que entendía que, bueno, había que recibirse en esa universidad y había que decir lo que había que decir. Y mientras tanto desarrollaba más clandestinamente lo otro. Y bueno, eso fue también en un momento y en un momento en el que había todas esas ideas más académicas, también se iban haciendo carne en los intelectuales de ese momento, los abogados, los que se iban recibiendo ahí en Chuquisaca, y van tomando por algunos acontecimientos históricos una forma más real en lo que termina siendo, que para mí es muy importante ese tema, porque me parece que es muy importante, más allá de Monteagudo, lo que termina siendo la primera verdadera rebelión americana, que no es la del Virreinato del Río de la Plata de 1810, nuestra Revolución de Mayo. El 25 de mayo de 1809, un año antes, eh, se produce la rebelión de Chuquisaca, donde uno de los protagonistas es Monteagudo, y a partir de eso toman el poder en Chuquisaca y en La Paz, ¿no? Esto que se llamó la Revolución de los Doctores, tenía como premisa esto de no ceder ante la caída de Fernando VII, no ceder a algunas intenciones que traían de cederle el poder a Carlota, ¿no? La hermana del La, monarca que estaba en Portugal, que estaba en Portugal, la y regente. entonces venía a reclamar eso. Eso genera, con todo este fermento que había revolucionario, genera eso, ¿no? Genera esa rebelión, que obviamente es sofocada al poco tiempo, y Monteagudo termina preso. Pero digo, había un fermento revolucionario previamente al que allá empezaba a abonar Monteagudo desde la pluma y después desde la calle. Porque es uno de los tipos que puso el cuero, digo, ese también es para lo que me cautivó de Monteagudo, es que es un tipo de intelectual, en esto de recuperar también, ¿no? Los intelectuales de hoy y comparar, es un tipo que escribía, que analizaba, que proponía y que después, como diría un amigo, Ejecutaba. defendía, claro, defendía con el cuero lo que decía con el pico, ¿no? Y así terminó preso, y así terminó muerto, asesinado por sus ideas, ¿no? Pero bueno, nada, esa es la primera etapa que termina con Monteagudo preso, enterándose de la Revolución de Mayo de 1810, un año exactamente después, que además del 25 de mayo es una fecha medio, yo no soy muy de la numerología y, ¿no? Y esas coincidencias tipo Gachi, Pachi y, y esos dos incas que están allá, pero sí efectivamente una fecha importante, porque un año después de eso él ahí es cuando se une con Castelli, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahí la historia, y un dato más que para mí hace, porque como ese primer capítulo, yo pienso en la vida de Monteagudo sin dudas como un gran éxito para Netflix. Sería una gran serie la vida de Monteagudo, o para cualquier plataforma, porque tiene todo, ¿no? Tiene violencia, tiene intriga, tiene conspiración, tiene, bueno, Pasiones. acciones, y tiene esto que cuento siempre porque me parece una anécdota que describe un poquito. Él, para escaparse de la cárcel, convence a sus guardias de que tenía una cita en el jardín de la cárcel con una doncella de ahí de la zona, y además, no solo porque describe algo que después va a estar presente mucho en su vida, su relación con las mujeres y los amoríos, las pasiones de Monteagudo, sino además eso con las mujeres y el poder de convencimiento sobre los tipos. O sea, un intelectual cautivante, que a lo largo también de muchas historias en su vida, el tipo con la parla podía convencer a quien fuera. Y así convenció, ¿no? a estos guardias que lo dejaron salir, por supuesto se escapó y se fue a buscarlo a Castelli. Tal cual. Bueno, ahí ya se van desfigurando algunos rasgos de su personalidad, ¿no? Una personalidad tan atrapante, que de hecho va a lograr una fama que siempre lo antecede, ¿no? Es decir, cuando él llega a Buenos Aires ya tiene una fama hecha, cuando conoce a Bolívar tiene una fama que lo respalda, es decir, Exacto. evidentemente era una personalidad que descollaba. Bueno, y ahí tenemos a Castelli ya post-Revolución de Mayo, a cargo del Ejército del Norte, ¿no? Que va a Ujú. enfrentar la embestida española que llega por el Alto Perú, y es en ese contexto que Monteagudo va a reunirse con él, y bueno, y hacen este acto tan emblemático, ¿no? En relación con
con la cuestión indígena, que es la proclama de Tiahuanaco. Nuevamente un 25 de mayo de Exacto. 1811, donde ya se puede ver algo de la pluma y del estilo de Monteagudo en esa proclama, ¿no es cierto? Exacto, y se puede ver esto que decíamos de la huella originaria, ¿no? Que entiendo que Monteagudo lo tenía, pero que además al ir caminando con toda esta corriente de revolucionarios de Mayo que tenían claro desde un arranque el rol de los pueblos originarios, también fue reafirmando eso, ¿no? Esa proclama que vos decís que en realidad tenía como objetivo invitar a sumarse a la revolución a los pueblos originarios, porque entendía Castelli, Moreno y toda esa corriente que eran parte de los que estaban oprimidos en ese momento por el Imperio Español y que tenían que ser liberados, a diferencia de otros sectores de Mayo, que a lo sumo lo que querían era discutir algunas pautas de comercio con España o alguna declaración más formal de independencia, pero que no cambiara el orden social. Porque digo, lo de los originarios no es solo una cuestión cultural. Lo de los originarios tiene que ver con una concepción económica y social de cuál debía ser el cambio. Digo, no, pensemos que los pueblos originarios en ese momento eran una de las principales mercancías de la corona y de la colonia. No era solamente una cuestión, bueno, respeto a la cultura indígena, no, no, era una mercancía. Y era Con incluso parte de la base del tributo al Estado, ¿no? Es decir, parte de la base exacto, económica que sostenía la administración exacto. pública. Entonces, eliminar el tributo, eliminar la mita, eliminar todo lo que es ese trabajo en condiciones prácticamente de servidumbre, bueno, era un cambio muy profundo, ¿no? Y por eso fue tan resistido. Fue tan resistido y no fue apoyado por grandes sectores que sí impulsaban la Revolución de Mayo, pero que no impulsaban un cambio profundo de organización del sistema, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el siguiente episodio de Monteagudo, ¿no? Castelli derrotado, ¿no? En el norte, va a Buenos Aires a ser juzgado, había cambiado el equilibrio de fuerzas en Buenos Aires, Claro. el sector morenista está en retroceso, y en ese contexto Castelli es enjuiciado, ¿y quién va a ser el abogado? Bueno, un joven tucumano de Ni más 21 ni menos años. que, ni más ni menos que Monteagudo. Pero te digo un dato nomás, digo, en esto de la proclama de Tiwanaco, que además está escrita por Monteagudo. Se está firmada por Castelli, pero varios historiadores confirman que esa la escribió Monteagudo y que además ese día la leyó Monteagudo en Tiwanaco y después se leyó en varios idiomas, en idiomas originarios para integrar Aymara y realmente. Quechua. Exacto. Bueno, efectivamente, después de eso y de la derrota vuelve a quedar preso. O sea, cuando vuelven hacia Buenos Aires, Monteagudo queda preso creo que en Salta. En el camino lo meten preso a Monteagudo porque cambió, como decís vos, la manija en los gobiernos patrios y él pide llegar a defender a su amigo, a Castelli, y se transforma. En realidad, primero, no es que viene de abogado, sino que primero él quiere atestiguar, quiere ser testigo en la causa contra Castelli. Y era un orador fenomenal y hay registros de lo que él plantea, como diciendo, bueno, sí, sí, si ustedes lo que están diciendo que el delito nuestro fue luchar contra los españoles, defender los derechos de los indígenas, sí, no somos culpables. Muy, muy, un argumento hermoso, todo lo que escribía era hermoso. Eso lo trae a Buenos Aires y como vos decís, esta característica de los principales patriotas o las principales referencias patriotas de la liberación americana, siempre, inmediatamente que conocieron a Monteagudo, lo pusieron al lado suyo, digo, con todas las controversias, con todo lo que puede generar Monteagudo, siempre digo, las últimas tres biografías previas que yo saqué el libro, digo, lo que yo conozco que han salido de Monteagudo, atestiguan un poquito la imagen de Monteagudo, en los títulos atestiguan un poquito la imagen de Monteagudo en la historia. Se llaman El discípulo del diablo, que es de Javier Garín, que es una gran biografía, El hijo del diablo, y la última se llama El diablo, ¿no? Las últimas tres sobre Monteagudo. Eh, Digo, a pesar de eso, nadie lo quería tener lejos si entendía que las ideas y lo que hoy podemos llamar la batalla cultural, la batalla por la opinión pública, la batalla intelectual era importante, tenías que tenerlo a Monteagudo al lado. Eso hizo Castelli, y eso después va a ser cuando Castelli está en Buenos Aires, por ejemplo, la primera junta con la Gaceta. Ahí Monteagudo empalma con una herramienta que había creado Moreno, que era la Gaceta de Buenos Aires, que era medio un diario oficialista, ahí, creado para difundir las ideas de la revolución. Y él en realidad entra en el diario porque manda una carta a electores.
indignado con el editor, con Paso Silva, manda una carta defenestrándolo. Entonces lo llaman a Monteagudo y le proponen ser parte del diario, por su estilo, por... Y entonces empieza a salir una gaceta que salía los martes escribía Paso Silva y los viernes escribía Monteagudo, y era un contrapunto entre ambos, adentro de la gaceta. Lo que termina con Paso Silva yéndose de la gaceta, y mucho tiempo después, cuando Monteagudo aplica la libertad de expresión y dice, no importa que sea del gobierno este diario, yo voy a decir lo que pienso, también lo echan de la Gaceta, ¿no? Y ahí él después funda su diario Funda su propio, propio diario. claro, Mártiro Libre. Pero digo, bueno, siempre va, donde cae, va siendo protagonista. Y después viene la parte política, que es otra cosa que yo reivindico de Monteagudo. La parte política, a ver cómo sería, para pensarlo de Sí, hoy, la faceta parte política organizativa, ¿no? partidaria, pero esta idea de tomar partido, ¿no? Monteagudo, con la muerte de Moreno, encuentra ahí en Buenos Aires toda una pibada medio guacha, ¿no? Con ideas morenistas, pero desorganizada. Y él refunda la Sociedad Patriótica de Moreno, y es su primer secretario y presidente. Y organiza esto que a veces también en la historia tenemos medio de Villiquen, que a mí me entusiasmó mucho conociendo la historia de Monteagudo, que lo que oculta es la faceta conspirativa, ¿no? Que eso tenía conexiones con el ejército, que eso tenía conexiones con los comerciantes, que eso tenía conexiones con los intelectuales, y era una conspiración para tratar de orientar hacia otro lado el gobierno de Mayo. Tal es así que eso empalma directo toda esa sociedad patriótica que dirige él, y que recomiendo siempre lo busquen en internet si no tienen el libro, si no compren el libro, pero si no tienen el libro, que busquen la oración inaugural de la sociedad patriótica. Para mí es uno de los documentos fundacionales de la línea revolucionaria nacionalista de la Argentina. Es fenomenal ese documento, que es la transcripción que él hace de su propio discurso en la Gaceta, Bueno, ¿no? te confieso que una de las cosas que más me gustó de tu libro es que vos haces una especie de biobibliografía, ¿no? Porque vas permanentemente intercalando largos fragmentos de textos de Monteagudo, que me parece que está muy bueno, porque muchas veces tenemos al autor como mediador, como intérprete, Claro. vos haces tu interpretación, por supuesto, pero ponés la fuente, y entonces uno puede leerlo a Monteagudo, es decir, uno lee tu libro y lee a Monteagudo. Entonces eso me parece que es muy interesante. Que en realidad también porque me pasó a mí. Porque cuando empiezo a pensar en Monteagudo y a tratar de ver quién es este tipo que no lo conozco y que Y quedaste eh, deslumbrado por esos textos. quedé iluminado por el texto, pero además me fue muy difícil conseguirlos. No es que están a mano, no es que están listados, no es que están, ¿se entiende? Entonces no es que estaban en un lugar. Cuando pude reunir una cantidad de material de él, nada, lo quise compartir. Sería, también una parte es una tarea medio de recopilar material, de contar su vida, pero una parte de recopilar su obra. Esto es Monteagudo, porque además en este caso, a diferencia de los hombres puramente de acción, todas sus ideas están plasmadas y magistralmente. No es que hay que hablar por él o contar, no, porque él pensaba, cuando fue gobierno hizo tal cosa, entonces pensaba, que era escrito todo lo que pensaba. Y hablaba del alma humana, hablaba del egoísmo, hablaba de la tibieza política, hablaba de los grandes gobiernos. Digamos, un pensador que efectivamente es muy interesante leerlo a él. Entonces, esa fue un poquito la idea del libro. Bien. Eh, Y ahí, bueno, ya tenemos un Monteagudo en Buenos Aires, y a los pocos meses queda como conductor del espacio morenista, ¿no? Con la Sociedad Patriótica, que exacto. ya tiene una labor periodística muy destacada, ¿no? Y bueno, y ahí llega San Martín, ¿no? Con Alvear, que llegan de Europa, la Logia Lautaro, y ellos confluyen, ¿no es cierto?, con ese espacio. ¿Y cuál va a ser el lugar ahí de Monteagudo? ¿Cómo se reposiciona? Bueno, ahí está lo que esa indicación ya con su cáncer de lengua avanzado de Castelli, le indica que ahí estaba. Esos que venían, era con esos que venían ahí, ¿no? Que Había venían de que seguir Inglaterra. ahí. Había que seguir a esos. Después esa es otra característica. Siempre fue siguiendo, hablando en criollo, siempre fue siguiendo el quilombo. Entonces buscaba, ¿por dónde sigue el quilombo en América? Bueno, sigue con Sí. estos tipos. Llega a San Martín, Zapiola y Alvear, y ahí encuentra, si querés, la sociedad patriótica encuentra como su estructura madre, que es la Logia Lautaro, donde se fusiona y quedan.
para entenderlo en términos políticos modernos, queda la Sociedad Patriótica como el partido de superficie y la logia Lautaro como la estructura conspirativa secreta, ¿no? Pero que articulan. Monteagudo después va a fundar la Sociedad Patriótica en Chile, la Sociedad Patriótica en Perú. Perú, y también van a fundar paralelamente lo que en las cartas aparece como las escuelitas de matemática, que en realidad son las sedes de las células de la logia. Cuando se escriben entre los patriotas de la logia y escriben, si ya armaste la escuelita de matemáticas, están hablando de la célula de la logia Lautaro, que era totalmente secreto, no se podía hablar, no se podía nombrar, incluso con la pena de muerte, y Monteagudo empalma ahí, pero entra, eso se va generando una división por dos visiones adentro del eje Lautaro entre Alvear y San Martín. San Martín, un hombre de acción y que piensa que hay que seguir para terminar con el tema de los españoles en el norte y toda su campaña del Perú. Y Alvear, que empieza a agarrarle gustito al poder en Buenos Aires, ¿no? Y después de la conspiración en la que Monteagudo participa de pico y de cuero, digamos, para voltear al primer triunvirato y hacer el cambio por el segundo, digo, con una revuelta popular, con una parte de los militares jugando y Monteagudo organizando a la gente. Ahí, Alvear se va erguiendo como el poder absoluto y en eso lo pone a Monteagudo a su lado y Monteagudo tiene un papel muy, muy destacado en la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, Monteagudo no solo era diputado por Mendoza, porque después eso no cambia mucho. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces los diputados de Mendoza los ponía a Buenos Aires también. Y lo ponen a Monteagudo, que no había pisado en su vida Mendoza. Eh, y no solo era Tiene un diputado, rol sino central ahí, claro. La Asamblea hace, Constituyente, ¿no? claro, él hace el boletín de la Asamblea. Sigue haciendo la Gaceta. Sigue dirigiendo la Sociedad Patriótica, es diputado, está en varias de las comisiones que discuten los temas, pero además, por ejemplo, es el que elaboró o el que dirigió la elaboración del primer proyecto constitucional del que se tiene conocimiento. Ahí en ese momento se iba supuestamente a discutir la constitución, que después no se discute hasta más adelante, hasta casi 40 años después, pero se iba a discutir la constitución y Monteagudo hace un proyecto de constitución representando el proyecto de la Sociedad Patriótica. O sea, digo, Sí, sí, es una... un defensor de las medidas más avanzadas de la Asamblea del año 13, porque Sí, sí, esas medidas hubo que combatirlas también. Y bueno, ahí se aprueba exacto, la escarapela, la bandera, ¿no? Los símbolos patrios, que eran resistidos por un sector, y también, bueno, la libertad de vientres, el fin del exacto. tributo, un poco lo que veníamos diciendo que venía de Chuquisaca, ¿no? Así que Que después efectivamente va, es un mérito enorme ahí para Monteagudo. que eso después lo que también ves cuando hacen el protectorado del Perú con San Martín, son las mismas medidas, La misma medida, ¿no? exacto. Protección de la industria local, libertad de vientre, fin de la esclavitud, confiscación de los más ricos y de los españoles. Pero digo, a mí lo que me sorprende es la capacidad de multitarea, de multitasking de Monteagudo en ese momento, de hacer de todo, ¿no? Dos diarios, dirigir hacia Patriótica, ser Un diputado. revolucionario profesional, diríamos. Sí, totalmente, una cosa Bueno, impresionante. y avanzando un Eh, poquito para que lleguemos sí, a cubrir toda su dale. vida. Bueno, él ahí queda prendido de Alvear, que Alvear cae, ¿no? Cae como director supremo y va al Exacto, exilio, ¿no? Monteagudo sufre el exacto. exilio en ese contexto. Lo mandan a Europa eh, y hace todo lo posible por volver. Que ahí se encuentra y le da una mano, o le da asilo, o le da una mano a Rivadavia, con el que no tenía eh, ningún buen vínculo, pero que en el exterior lo ayudó. Y se vuelve digamos, a contraorden, se vuelve y termina sumándose a la campaña de San Martín en la liberación del Perú. Y ahí de nuevo San Martín lo pone a su lado y a su orden y O'Higgins lo pone como secretario de guerra. Primero, estamos Eh, hablando de Chile, ¿no? Él va y se ubica en Chile. exacto, San Martín ya exacto, habiendo cruzado los Andes, año exacto. 1817, si no me equivoco, ¿no? Él ya está 17. en Chile, funda la Sociedad Patriótica, funda periódicos y se pone a trabajar de vuelta para... Y escribe la Declaración de la Independencia de Chile. Esa la escribió Monteagudo también. Ahora vos Nada, fíjate, es impresionante. El tipo ni siquiera estaba ahí,
llega No, y le dice, che, flaco, tengo una tarea para vos. ¿Escribiste la Declaración de Independencia? tal cual, tal cual. Ah, Por realmente es eso digo lo impresionante, de, ¿no? lo de que debe haber transmitido el tipo. Tiene eh, 27 años, ¿no? Hay que ubicar eso. exacto, exacto. Pero lo que debe haber transmitido y lo que deben haber, los grandes líderes de ese momento, lo que deben haber valorado, ¿no? También un tipo como ese. Estamos hablando de un momento en el que no era que escribía todo el mundo, no No, era no, que todo el realmente mundo muy tenía esa dúctil en capacidad. cuanto a la tarea que vos le tirabas, te la sacaba adelante, Exacto. ¿no? Ahí se produce un hecho después de Cancha Rayada que Recordemos, cancha rayada, la derrota ¿no? del ejército libertador frente a un ataque en Chile. sorpresivo del ejército español. Exacto. Hay un desbande. Hay una idea de que no se sabía si San Martín y O'Higgins habían sobrevivido. Muchos vuelven a Mendoza. Él se va para Mendoza. Y ahí se produce un hecho que también para mí es importante, más allá de lo anecdótico, porque también refleja eh, su vínculo con la logia. Ahí llegan, cuando llega a Mendoza, están detenidos dos políticos chilenos, que son los hermanos Carrera, que eran muy importantes en Chile, pero que estaban en contra de O'Higgins. Y habían llegado a pactar incluso con los españoles, ¿no? Para vencer a O'Higgins. Y bueno, con tan mala suerte los hermanos Carreras que el fiscal de ellos terminó, no el fiscal, el acusador de ellos terminó siendo Monteagudo. Y eso termina con el fusilamiento de los hermanos Carrera. Por eso también los motes siempre sobre Monteagudo del carnicero de la Sí, o el revolución sanguinario. o el sanguinario. Digo, es importante porque mucho tiempo después se conocen algunas cartas de O'Higgins, por ejemplo, en donde era una orden de O'Higgins. A donde los vean, pásenlos a degüello. Eh, Digo, me da la sensación, porque ahí llega San Martín y lo manda preso a Monteagudo, lo manda preso a San A Luis, San Luis. por el problema político que generaba esos fusilamientos, ¿no? Porque iba a agitar una parte del pueblo chileno que estaba todavía consolidando la revolución. Pero digo, el tipo cumplió órdenes de la logia y se hizo cargo. Y fue Fueron figuras preso, muy populares en Chile, los hermanos Carrera. Algo claro, parecido quizás al fusilamiento de Liniers en Córdoba, ¿no? Con la contrarrevolución desde exacto, Córdoba, que nadie se atrevía a fusilarlos hasta que Moreno manda a Castelli, ¿no? Bueno, acá pasa exacto, algo parecido con los Carrera en Chile. Entonces San Martín, exacto. al principio parecía que no estuvo de acuerdo, ¿no? Y lo manda preso a Monteagudo, a San Luis. A San Luis, donde se produce otro hecho que no viene al caso, que también es para un gran capítulo de Netflix, con un amotinamiento, con fusilamiento, con rebeliones, con amor, bueno. Ese capítulo de Netflix, el de San Luis, es imperdible. Pero para no hacerla larga, lo que digo que él se hace cargo de eso, va preso, pero San Martín al poco tiempo lo pone a su lado para la campaña del Perú. Digo, en esto de San Martín no lo quería Monteagudo. Bueno, pero San Martín no solo se lo lleva a la campaña del Perú, lo pone de jefe de inteligencia ¿No? Claro. a Monteagudo. San Martín llevaba, además sus cañones, además de sus armas, además su alimento, llevaba su caja de libros, que una vez conseguí hermoso una edición de un librito que tenía el listado de todos los libros que San Martín llevaba encima. Lleva los libros, lleva la imprenta y lleva la intelectual. Digo, San Martín lleva todas las armas. Eso es una visión también, digo, que engrandece lo de San Martín en torno a qué es la guerra, qué es la política. Monteagudo ahí no solo descifraba códigos de las cartas secretas, descifraba códigos, manejaba la relación con una parte de las mujeres que conseguían secretos en las alcobas, ¿no? De los españoles. Hacía, lo de Perú se llamó, los historiadores lo llaman la guerra mágica. Casi sin un tiro se libera el Sí, la Perú. guerra psicológica, le dice Ramón Carrillo, ¿no? Ramón Carrillo, que ahí yo lo cito en el libro porque es muy interesante lo que dice Carrillo sobre eso, pero la guerra mágica en el sentido. Y ahí Monteagudo, por ejemplo, yo diría fue uno de los grandes inventores de la fake news, con San Martín, ¿no? Que ya lo había hecho. San Martín cuando cruza Chile se lo hace a algunas tribus que él sabía que iban a traicionarlo y les vende pescado podrido, ¿no? Para desorientar. Bueno, acá lo vuelven a hacer, entonces Monteagudo hacía el boletín del ejército para levantar la tropa propia. Hacía un periódico, escribía notas para un periódico de Lima para desmoralizar a la tropa ajena. Escribían noticias falsas. No, se están pasando todos de bando, están quedando solos los de Lima. Bueno, tenía la red de espías, manejaba la red de espías, arreglaba la imprenta. Nada, fenómeno. Digo en esto de San Martín,
entendía quién era Monteagudo. Y todo eso desde un cuartel, ¿no? Desde un Totalmente, cuartel, de un ejército. No es que estás totalmente, con todas las totalmente. mejores condiciones, estás en un territorio hostil porque está dominado Exacto. todavía por el poder realista. Y en ese contexto hacen esto que San Martín llama la guerra de Zapa, ¿no? Con La Z, guerra de Sapo. ¿no? Es impresionante porque efectivamente es un modelo de lo que en estrategia hay un autor que se llama Liddell Hart, ya lo conozcas, que trabaja la idea de la No, aproximación indirecta. Y es un modelo de la campaña de San Martín en Perú, porque claro, prácticamente gana sin batalla, sin batalla. sin batalla. Es decir, eso es todo un trabajo de inteligencia, es formidable, ¿no? Y de hecho llega a tomar la ciudad de Lima y el ejército realista se retira, ¿no? Y logra que se den vuelta, ¿no? Batallones del ejército realista que se pasan al Ujú. bando libertador. Patriota. Sí, Y todo eso tiene que ver mucho con la acción de Monteagudo, por eso es tan impresionante totalmente. su tarea, ¿no? Totalmente, y por eso también es, así como es impresionante esa tarea, es casi inconcebible por qué no lo conocemos. Porque digo, acá llegamos casi, después faltaría un capítulo más, que es cuando el gobierno, Monteagudo se transforma en un hombre de gobierno, porque San Martín lo pone casi, te diría, de primer ministro, si bien pone un peruano, el que tomaba las definiciones era Monteagudo. Están todas estas medidas que contamos, estas medidas progresistas que se toman en el Perú. Eh, Incluso más radicalizadas que la de la Revolución de Mayo, mucho más, sí, ¿no? sí, sí, Porque él hace una muchísimo. política de expulsión de los españoles, porque él entendía que era un peligro que estuvieran dentro de la ciudad, ¿no? Y que Sí. estuvieran en condiciones de amotinarse, de conspirar. Entonces, hay algunas frases ahí muy contundentes de él, ¿no? De que no se puede construir una sociedad nueva con el elemento de lo viejo, ¿no? Con ese elemento que tenía privilegios en la antigua sociedad. No, pero aparte se vanagloria de que cuando él llegó había 4.000 españoles y después había 400, digamos. No quedó ni el loro ahí en la ciudad, porque además era, bueno, si te quedás me tenés que dar todos los bienes para la sociedad. La verdad que fue bastante radical y ahí se entiende también cómo se fueron coaligando algunos sectores, muchas veces de estas burguesías, que no eran burguesías en ese momento, pero de las economías locales también como, bueno, para, no me vengas con tanto cambio, ¿no? Lo único que falta es que ahora los negros no podamos tener esclavos, que los originarios tengan derecho, tampoco tanto, ¿no? Seré muy republicano, pero tampoco para tanto. Y eso mezclado con algunas cuestiones fue lo que también generó cuando San Martín se va al encuentro con Bolívar. Eh, Perdón, un queda punto ahí acá. importante que decía lo de republicanos, porque es importante. Sí, Monteagudo cuando vuelve de Europa, al igual que otros, ¿no? que recogen las discusiones europeas, producto de la caída de Napoleón y del retorno de las monarquías, empiezan a entender que pragmáticamente era mejor optar por un modelo monárquico de gobierno, ¿no? Una monarquía constitucional, liberal. Y San Martín y Monteagudo llevan esa posición adelante en el Perú, ¿no? Que también la sí, llevaba Belgrano en el contexto de la Declaración de Independencia, es decir, era una posición bastante extendida, la de que la República era un riesgo para la unidad, ¿no? Para la unidad sí, política. planteaban que las sociedades no estaban maduras para eso y habían visto ya alguna experiencia de las guerras civiles en Argentina, empezaban las guerras civiles y empezaban a ver que, bueno, capaz que todavía no estamos preparados para eso y una parte aprovechaba esa construcción ideológica para decir, bueno, se quieren quedar con el poder, ustedes quieren cambiar un rey por otro, Y claro, y en ¿no? Lima se empiezan a juntar estos dos sectores, ¿no? Un sector republicano con el Exacto. sector más realista, pro español, pero que se juntan contra Monteagudo, ¿no? Esa es, Y terminan haciendo un golpe de Estado claro. y expulsándolo a Monteagudo con un decreto que además tremendo el decreto, porque hicieron un decreto específico que decía, bueno, a partir de ahora el Estado nos hace cargo si lo matan a Monteagudo. Se queda fuera de la ley. Fíjate, te querés quedar, quedate, pero, ¿no? Pero se terminó la protección de Estado y nadie va a ir preso si te mata. Bueno, Monteagudo resiste y se termina yendo del Perú. San Martín ya no vuelve al Perú, ahí se exilia. Eh, Después de este derrocamiento de Monteagudo, San Martín no vuelve al Perú, se exilia. Y como decíamos, esto de ir buscando el quilombo, Monteagudo entiende que la fase superior de eso estaba con Bolívar y con la gesta bolivariana. Y ahí va la búsqueda de Bolívar, ¿no? Que como en todos los casos anteriores, inmediatamente reconoce lo útil que le puede ser Monteagudo y lo pone a su lado como secretario. Y Monteagudo es el que elabora todo el plan sudamericano, todo el plan de unidad sudamericana que después Bolívar impulsa, Monteagudo lo pone por escrito, ¿no? En un ensayo de la unidad sudamericana a pedido de Bolívar.
Eh, Bolívar y Monteagudo llegan al Perú. Monteagudo, sabiendo que su cabeza estaba en riesgo de volver al Perú, vuelve con Bolívar, porque entiende que era por ahí. Y bueno, y efectivamente termina asesinado en una calle de Lima. Mirá, ahí hay un punto que vos rescatás en tu libro y que me parece importante recuperarlo. Él cuando es expulsado del Perú, ¿no? San Martín en Guayaquil, pierde la protección de San Martín, Monteagudo. El golpe a Monteagudo es un golpe a San Martín, está claro. Sí, totalmente, Pero contra San Martín totalmente. no pueden ir porque, bueno, es el comandante del ejército, tiene un prestigio que lo respalda. Cuando San Martín se va, le hago el golpe a su hombre en el gobierno, está clarísimo, ¿no? Exacto. Y Monteagudo va a Centroamérica, ¿no? Va a Guatemala y Panamá. Panamá era parte de la Gran Colombia, no se va a anexar a la Gran Colombia de Bolívar, pero Guatemala era parte de la unidad esta de provincias unidas de Centroamérica, ¿no? Que fue un proyecto de un país unitario, no unitario en el sentido que se entiende acá, de un país No, único, unificado. digamos, unificado, y después tuvo la figura de Morazán como gran figura unificadora, y él ahí incorpora la idea del Congreso, ¿no? Esta federación de estados. Esto me pareció muy Exacto, interesante, porque no conocía ese exacto. origen, ¿no? Ese origen, porque hasta ahora se venía hablando, San Ya se Martín, había por ejemplo, teorizado habla de eso, previamente. Ya se perdón, había teorizado previamente, claro. claro, San Martín habla de eso en el Congreso de Perú, de la unión de los tres estados, porque se hablaba de la Gran Colombia, el Perú, y lo que era el Virreinato del Río de la Plata, de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese era el proyecto de unidad que se llegó a pensar en Sudamérica. Pero Monteagudo trae de Centroamérica un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Que es la Federación de Estados Hispanoamericanos, ¿no? Es Tremendo, fantástico, es fantástico. tremendo. Diría que es el tipo que lo formula, yo no me he dado cuenta, pero que San Martín no llega a formularlo en esos términos, No, no aparece, aparece más la idea sudamericana. Y en Bolívar, bueno, Bolívar va y viene, ¿no? En distintos momentos, él es muy pragmático, es muy inteligente en política. Pero estaba más bien la idea de la Gran Colombia, ¿no? Y llegar. El que piensa plantear la cuestión de la Federación Hispanoamericana es Monteagudo. Esto me sí, pareció increíble. incluso en algún momento Bolívar lo entretiene un poquito, en esto del Bolívar pragmático, lo entretiene un poquito con un supuesto viaje a México para afianzar esos lazos, un viaje que después no se realiza, pero en realidad nunca estuvo en los planes de Bolívar hacerlo. Pero digo, también se notaba que esta idea de Monteagudo era bastante más irrealizable, por lo menos en la cabeza de Bolívar, pero no se la quería bochar, vamos a decir así. Lo quería tener al lado, bueno, se mantiene al lado de él. Y cuando va a gobernar el Perú Bolívar, lo lleva a Monteagudo, que además conocía la realidad peruana. Bueno, y ahí lo matan. Bueno, después ahí se aparecen en el capítulo final de la novela, de esta novela que es su vida, aparecen mil teorías conspirativas. A mí me ha pasado de ir a alguna charla, preguntar, ¿es verdad que lo mandó a matar San Martín? ¿O no? ¿Es verdad que lo mandó a matar Bolívar? Viste, hay muchas ideas. Yo fui haciendo una construcción histórica en torno a documentos y análisis de historiadores en donde la teoría que yo pongo en el libro, que para mí es la que tiene más asidero histórico, tiene que ver con, bueno, los republicanos del Perú, que efectivamente veían un peligro en la idea de que se instalara primero San Martín como monarca o después Bolívar como monarca, y veían en Monteagudo el hombre que podía llevar eso adelante y bueno, lo terminan matando, ¿no? Y parece lo más lógico, ¿no? Decir, primero, no tiene sentido una discusión al infinito sobre este tipo de cuestiones, pero querer ensuciar la memoria de San Martín o la de Bolívar en general son los mismos historiadores que luego ocultan el itinerario de un Monteagudo, ¿no? Porque en Claro, realidad claro, son aquellos historiadores que tienden bueno, ya sabemos, ¿no? A mirar la historia como básicamente el triunfo de una especie de nacionalismo chico, de países liberales, oligárquicos, y estas figuras incomodan, ¿no? Bolívar claro. quería ser dictador, San Martín quería ser dictador, Monteagudo quería ser dictador, y ellos serían casi que la democracia, ¿no? Bueno, en fin. Y además incomodan, perdón Santi, pero incomodan también porque uno no tiene hoy la concepción desde el Estado-Nación. Y desde el Estado-Nación entendido como lo ha construido el mitrismo y la generación del 80. Digo, un Estado-Nación basado en los intereses oligárquicos. Pero en realidad no estaba pensado así. Montevideo no era argentino, por más que había nacido en Tucumán. Él era un ciudadano de América y entendía que la única manera de liberar su patria era liberar América, que esa era su patria, ¿no? Me parece que ha habido otras construcciones que hoy, mirado desde acá, cuesta pensarlo así, pero también eran los tipos que ponían en cuestión
la construcción que vino después de los estados-nación, ¿no? O como estaban pensados al servicio de las Por eso oligarquías. incomodan tanto, ¿no? Es decir, no están en el Claro, Monteagudo no está en el panteón nacional de ninguno de los países, no, porque debería estar en todos y no, daría cuenta de que era un proyecto continental. fui a Tucumán y conocí a, al historiador que llevó los restos de Monteagudo. Fuimos a la tumba de Monteagudo, que está en Tucumán en este momento. Eh, bueno, en Tucumán este año se declaró el año de Monteagudo, ¿no? Hay una reivindicación, pero vos vas a la tumba en el cementerio de San Miguel y es un abandono total. Está porque está, ¿no? El lugar donde nació es una pizzería y donde están sus restos, que es un panteón prestado, además, que es un panteón prestado por una familia tucumana. Está la bandera toda sucia ahí arriba del ataúd donde descansan los restos de Monteagudo. Digo, no hay un reconocimiento en ningún lado, ni siquiera en su Tucumán natal. Eh, bueno, Bueno, me desde ese parece punto de que vista creo que cobra un gran valor tu libro, ¿no? En este año, en que se cumplen los 200 años de su asesinato, recuperar el perfil, diríamos, de un compañero tan integral, ¿no? Que fue capaz de dar la vida, porque en definitiva, yo estoy convencido que fue un crimen político, a él no lo matan, sí, porque sí. también está el rumor de sus amoríos, ¿no? Y todas las cuestiones de polleras. Que eh, siempre era para bajarle el precio político. Tal cual, tal cual. Y es evidente, si vos tenés además una política donde ya te habían dejado en claro que si volvías a pisar el Perú te mataban, y Claro, vos obedeciendo órdenes de Bolívar, era su comandante, porque él siempre además, él obedece las órdenes, ¿no? Es decir, es un tipo que juega en la disciplina, ¿no? sí, totalmente, Político-militar. No es totalmente. un rebelde en ese sentido, Es por un más que a líbero, veces, ¿cómo? no es un líbero. No, exacto, exacto, no juega solo, no juega solo. Ujú. Esta integralidad creo que es muy importante recuperarla en este momento, ¿no? En que muchas veces la política ha quedado reducida a la partidocracia o las elecciones, ¿no? O carece de perspectivas más integrales. Acá tenemos un cuadro revolucionario que organizó, ¿no? Organizó un partido que eran las sociedades patrióticas, las logias, que tenía una tarea propagandística, que tenía tareas de formación, porque sus artículos no eran solo de propaganda para ser leído por, Claro. digamos, las mayorías sociales. También hay artículos que vos recuperás, que yo no los conocía, que tienen una profundidad, ¿no? El Estado y la Revolución, Sí, causa de sí. causas, son artículos muy profundos. Eso están La dirigidos a, doctrina. Digo, es la claro, construcción de la doctrina. tal cual. Entonces, eso está apuntado a un nivel de dirigentes, es decir, no está apuntado Ujú. al común de la gente que leía el diario. Si tenés textos de Claro, formación política muy profundos, de teoría, tenés un ejecutor de políticas de gobierno, un conspirador, un tipo que hizo guerra, que fue parte de la guerra, tenía de hecho jerarquía militar, ¿no? San Martín sí, sí. eh, no me acuerdo si el escalafón era teniente coronel, pero es decir, Creo que forma sí. parte de un ejército libertador, toma tareas diplomáticas, sí, realmente no falta nada, ¿no? Conoció Y la hay, cárcel, conoció el exilio, en fin, así que creo que tiene un gran valor tu trabajo, especialmente en estos días, ¿no? Donde lo nacional también ha quedado tan desdibujado muchas veces en nuestros planteos, y me parece que él es un tipo que lo atraviesa permanentemente lo nacional, ¿no? Esta nación más grande por construir, pero donde la cuestión de, bueno, la soberanía, ¿no? ¿Qué yo creo modelo que político para tenía, esa soberanía? Sí, yo creo que tenía muy claro dónde estaba la línea divisoria, ¿no? Inclusive porque en algunos momentos él critica, así como tomó partido por un partido, él critica los choques internos, ¿no? La seccionalidad interna y las guerras intestinas. Sin embargo, lo critica sobre una base de tener claro quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Tenía claro cuál era la línea. Los que estén con el colonialismo son enemigos, los que estén de este lado son amigos y tendremos diferencias. Me parece que eso es lo principal de su pensamiento. Y después me parece que en estos tiempos, efectivamente, además de esa línea política que sigue siendo, no sé, yo siempre le digo, o lo charlo con alguno que leyó el libro y le pasa lo mismo que a mí, que vos lo lees y podrías usar, más o menos, si lo acomodás un poquito, cualquier discurso de él para un discurso político hoy, ¿no? Eh, pero me parece que además de eso hay que rescatar el rol del intelectual comprometido con su época, más allá de todo, y que lo único importante es la causa, ¿no? Me parece que eso también es un debate hoy. tal ¿Cuál cual. es el rol de los intelectuales? ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿No? Me parece que también un poquito, bueno, un poco es para lo que hicimos el libro también, para poner eso en debate o en tensión,
a partir de la figura histórica, rescatar su obra, pero también rescatar su vida. Porque me parece que es también fundamental pensarse desde ahí. Y él da una discusión, porque discute a muchas bandas, ¿no? Es decir, obviamente discute con el colonialismo, con los privilegiados que resisten, ¿no? La pérdida de sus privilegios en favor de una democratización, diríamos, ¿no? De la vida social. Pero también combate en las discusiones internas de los que están de este lado de la línea, digamos, con las variantes más moderadas, ¿no? Es decir, hay una discusión, Tremendo él eso, habla de la tremendo. tibieza política, ¿no? Sí. Discute con La eso. lenidad, ¿Cómo le dice? la lenidad, Lenidad, bueno. Y que también es importante, ¿no? Porque muchas totalmente. veces en nombre ¿no? de cuidar no sé muy bien qué cosas, terminamos cediendo lo que somos, nos desdibujamos completamente. Y bueno, en parte también esta derrota que ha tenido tan significativa, o que estamos transitando, la derrota del movimiento nacional, en cuanto a lo que expresa el proyecto político hoy en el país, tiene que ver también con esas cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Haber cedido en valores fundamentales. Y ahí tenemos a Monteagudo, que es como si te dijera, che, mirá, primero la patria. No No, es y el además individuo, no es el grupo, es primero plantea la patria. en esto de la lenidad y la tibieza, es lo que plantea que no solo retrasa la revolución, porque pensemos que la revolución no es un hecho aislado, que bueno, fue en 1810 y se terminó. Él entendía una revolución que tenía que avanzar hacia algunos objetivos. Bueno, la tibieza política para con los españoles, para con los imperios, no solo lo retrasaba, sino que terminaba siendo un arma del enemigo. Y nosotros lo vimos, lo vivimos en la política actual, ¿no? Me parece que por eso también es tan rescatable lo de Monteagudo. Bueno, Germán, volvemos a recomendarle a quien nos esté escuchando su libro. Bien, aquí está, ¿Por qué volver a Monteagudo? Ahí pueden ver su rostro moreno, ¿no? De mulato mestizo americano, editado por Editorial Ágora, su autor Germán Mangione. Bueno, se los recomiendo una vez más y muchas gracias por escucharme.